Hola, ¿qué tal? Sean muy, bienvenidos, perdón, a todos a esta emisión más de Chat. El día de hoy la psicóloga Vero Galindo nos va a auxiliar con este tema. Hola, Vero. Hola, Amy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que no hay época, en la que no nos caiga mal saber esta información, y luego cuando llega a ti y de verdad la necesitas, bueno, te cae como no sé, como oro, ¿no? A tus manos. Hoy es jueves 15 de julio del 2021 y vamos a hablar de cómo superar un corazón roto. A lo largo del programa lo que vamos a ver es qué es esto del duelo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer o qué no deberíamos de hacer. Y para esto, como les decía, está la psicóloga Vero Galindo que nos va a auxiliar a conocer un poquito más acerca de estos procesos. Y si ustedes tienen dudas, comentarios, ¿cuál es nuestro correo, Vero? Ay, ese mejor dilo tú y yo digo el número. Va. El correo es centrodiagnóstico arroba serfelizsisepuede.com.mx y nuestro número 800-911-6666 en la opción número 3 y estamos las 24 horas y es totalmente gratuito el servicio. exactamente, así es que no hay pretexto. Si ustedes tienen dudas o quisieran comentar algo acerca del tema o quieren proponernos también algún otro tema, lo pueden hacer aquí abajito a la gente que nos está viendo a través de Facebook de @simiradio o también pues a través de nuestra página que es Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, donde bueno, también ahí brindamos bastante información. Hay muchas redes, muchas maneras de cómo contactarnos y también para la gente que nos ve a través de YouTube, pues muchos saludos, que la vez pasada, pero no sé si te contamos que nos mandó saludos a Scarlett Johansson y desde ahí, bueno, estamos bien emocionados que nos vean en YouTube. Wow, hasta allá nos ven. Muy bien, Scarlett, gracias. Exactamente. Y gracias a la gente que nos ayuda a compartir este programa. Vamos a ver, vamos a adentrarnos un poquito más acerca del tema, porque esta parte del corazón roto creo que a todos nos ha pasado o a algunos nos va a pasar, pero a veces nos cuesta mucho trabajo asimilar qué es esto cuando nos rompen el corazón, y el famoso duelo, ¿por qué lo tengo que pasar? Que sí, que no, pero ¿por qué no lo paso tan rápido? Y entonces vamos a explicar a grandes rasgos qué es el duelo y casi casi qué tenemos que hacer. Entonces, pero ¿qué es esto del duelo? ¿Cómo es? Así ¿Qué es. es? Etcétera. Pues digo, esto que mencionas es bien importante porque yo creo que no hay persona que no haya vivido, como dices, no vaya a vivir en algún momento y que pareciera ser que solamente es cuando tenemos una ruptura, ¿no? De pareja, Mm, pero yo creo que toda esta información que vamos a dar aplica en muchos otros duelos, ¿no? Y bueno, principalmente ver el duelo como un proceso normal. Cuando nos rompen el corazón o cuando terminamos una relación, pues claro que vamos a pasar un proceso en donde va a haber un montón de emociones. A veces no sé si las personas realmente no tenemos tanta conciencia de ello, porque yo he notado mucho en las llamadas, ¿no? Como esto de, es que me siento muy triste y no dejo de llorar y lo extraño y de seguro estoy mal, ¿no? Y se sienten mal por sentirse mal. Y entonces, ujú. pues eso, o sea, es, ¿no? Otra cosa que hace que sea peor o de repente también es que soy codependiente porque lo extraño. Y es no, o sea, primero hay que ver estos procesos como normales. No es que de un día para otro, pues tú termines una relación de 5 años, de un año, y digas, ay, bueno, ya no pasa nada, estoy bien y sigo haciendo mis cosas. Por supuesto que no. Entonces, este proceso hay que verlo normal, ¿no? Todas las personas lo atravesamos. Por supuesto que hay diferentes factores que intervienen, ¿no? En cada persona. O sea, cada persona lo va a vivir pues un tanto de manera distinta. También hay que verlo como un proceso que me va a ayudar precisamente a acomodarme, dirían hoy en día, a esa nueva realidad. Y la nueva realidad Mm, es pues donde ya no estoy con esa persona, ¿no? Donde esa persona con la que yo compartía, que a lo mejor pues cada fin de semana me iba, que a lo mejor pues lo llevaba a las fiestas familiares o se quedaba conmigo, pues de repente hay que acomodarse a que ya no está conmigo, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay que verlo como algo pues, no, totalmente normal, ¿no? No está mal que llores, que te sientas triste, que lo extrañes. Ahorita en otro bloque vamos a ir viendo precisamente cuáles son como algunas conductas, algunas cosas que son esperadas.
Creo que hay que verlo más bien como un proceso de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje porque generalmente cuando termina una relación, yo creo que digo, sí sucede, pero es menos, que es como que estábamos bien y de un día para otro llegó mi pareja y me dijo que ya no quería estar conmigo. Generalmente van pasando cosas en las relaciones y entonces también creo que a veces nos podemos sentir, ¿no?, culpables. ¿Por qué? Porque seguramente yo hice algo mal, porque la otra persona no hizo, no dijo. Entonces, pareciera ser que tenemos que buscar un culpable, pero no siempre es así, ¿no? O sea, todo este proceso precisamente nos va a llevar a ver, bueno, qué sucedió en la relación. Para eso es que vamos a pasar una serie de etapas, que ahorita también vamos a hablar de ellas, para que nosotros podamos ver como este proceso de transición, ¿no? De cambio que decía yo, y como aprendizaje, que a lo mejor de eso que sucedió, yo ya no quiero que vuelva a pasar en mis relaciones, porque muchas veces parece, dirían por ahí, que tenemos estampita repetida. Y entonces la siguiente relación que tengo, pues a lo mejor también me fue infiel y la siguiente que tengo también, ¿no? Entonces creo que es ver qué hicimos en esa relación y tener ese aprendizaje y aplicarlo para relaciones posteriores. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Cómo quiero hacerlo? Y replantearnos esta idea de estar en una relación con alguien. Ahora, lo que te decía, vamos a hablar un poquito de las etapas del duelo, ¿no? Estas etapas Sí. nos ayudan, pues, a acomodarnos, porque a veces la realidad es que también pueden ser como una situación muy fuerte y que nos va a costar trabajo acomodarla. A veces nuestra psique, pues, no de un día para otro es como que le caiga el 20 y yo ya estoy bien. No, decía, hay que pensar en estas etapas, también no como de forma lineal, sino es como ir en una montaña rusa. Al inicio, y esto casi siempre es de inicio, pues la cuestión de la negación o del shock, ¿no? El no es cierto, es como si estuviera soñando, de seguro ya mañana me va a hablar, ¿no? Y me va a decir que va a seguir conmigo, o no, estoy soñando. Y entonces, pues nos O ya ha lleva pasado tal vez un día. anteriormente, ¿no? De que terminamos la relación y volvemos. O sea, es también Ajá, parte de la ¿no? negación, ¿no? También, exactamente, ¿no? Como decir, bueno, voy a volver, ¿no? Seguramente es lo mismo del mes pasado, porque a veces así se las gasta, ¿no? Terminando y regresando, terminando y regresando. Entonces, pues nos tenemos que acomodar y que nos caiga ese 20, ¿no? De decir, bueno, sí, sí es cierto. Y después viene otra etapa que es la negociación, ¿no? Que es el intentar regresar a la relación. El decir, bueno, a lo mejor si me espero un tiempo, si le escribo, si le pido perdón, si le digo que hago esto, que hago lo otro, ¿no? Y muchas veces hasta inclusive no solamente negociación con la persona, ¿no? Si, a veces hasta con nuestras creencias, ¿no? Con Dios, Diosito, por favor, si haces que vuelva, te prometo que casi, casi yo voy a ir a misa todos los domingos, ¿no? O que voy a hacer esto, que me voy a portar bien, o a la vida, ¿no? Así de, no, mira, ya me voy a portar bien si regrese esta persona. Entonces son como estos intentos de volver, ¿no? O inclusive si soy su amiga, a lo mejor en algún momento pues, se da cuenta y entonces podemos regresar, ¿no? A la relación. Después viene la etapa del enojo, que puede ser el enojo con la persona, ¿no? Porque me terminó, porque no fue honesto, porque me fue infiel, o también el enojo conmigo, ¿no? Porque yo ya sabía, porque yo no lo terminé, si yo ya sabía que la relación no estaba bien, o si yo hubiera hecho las cosas diferentes, seguramente regresaría conmigo. También a veces el enojo con También el creo que esposo. influye ahí el hecho de estar muy enojados porque esta persona me prometió tal cosa o teníamos ya planes de tal cosa y entonces empieza el enojo, ¿no? La frustración, esta ira también. Exactamente, ¿no? Porque muchas veces, digo, no es que no tengamos que hacer planes, pero también a veces los planes pueden cambiar. Pero a veces con las expectativas que tenemos, que nos generamos, justamente es, híjole, pero si ya habíamos dicho que nos íbamos a ir de vacaciones, ¿no? Si ya habíamos dicho que nos O ya íbamos pagué las vacaciones, ¿no? También. compré el boleto para el Ajá, concierto, ¿no? claro.
Sí, sí, y sucede, ¿no? De manera muy, muy frecuente, o los boletos, ya había pedido los boletos para la boda de mi prima, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y entonces son cosas que pues de repente por supuesto que no se van a cumplir. Entonces ahí viene, como decías, el enojo, la frustración. Decía también yo, el enojo con el entorno, ¿no? Con las personas que están alrededor, con las amiguitas, ¿no? El típico, pues es que seguro sus amiguitas o sus amigos, o con mi familia, ¿no? Porque me dice que ya no llore, que ni valía la Ujú. pena. Entonces, a veces, pues hasta me empiezo a aislar, ¿no? Ya ni le quiero contar a nadie, etcétera. Y bueno, después viene la depresión, que es, digamos, cuando la persona por fin como que acepta que ya se terminó la relación, ¿no? Como que se da cuenta que dice, bueno, ya, o sea, por más que ya traté de negociar, que estuve enojada, o sea, esto ya me di cuenta que ya terminamos. Y entonces, pues lo que va a suceder es que me voy a poner muy triste, ¿no? Y entonces, pues de repente, en que ya me empiezo a aislar, empiezo a, pues A no dejarle de hablar a las comer. personas, a no comer, ¿no? Todo lo que disfrutaba, a lo mejor pues ahorita ni lo estoy disfrutando, no quiero hablar con nadie. Y bueno, ya posterior a esto, pues viene algo que es como, es la pseudoaceptación y después la aceptación. La pseudoaceptación es cuando pues ya empiezo a salir un poco más, pero de repente todavía hay cosas que me mueven, ¿no? O sea, a lo mejor voy pasando y, ay, en esa banca nos dio nuestro primer beso. O ahí Ujú. veníamos a comer seguido, ¿no? Y entonces a lo mejor todavía tengo como esos flashazos, pero ya son menos dolorosos. Y bueno, ya la aceptación cuando digo, ya, por fin logré dejar de pensar en esa persona todo el tiempo, ya recuperé, por ejemplo, mis actividades, nuevamente ya estoy comiendo, a lo mejor ya no salgo a correr, ya no estoy enojada con mi familia, y entonces empiezo ya a Claro, y hacer como mi que vida como ese normal. dolor que sentías quizá al inicio se ha transformado, ¿no? Y quizá todas esas etapas o ese coraje o incluso ese cariño que tenías con esta persona como que ya va cambiando, se va transformando y ya no sientes tanto, tanto dolor, ¿no? Como que ya quizá la Exacto. emoción no está tan fresca o tan presente como estaba en el inicio. Exacto, y que precisamente, pues te decía, ese es como un proceso de transición, ¿no? De tener todo pues, amor que teníamos, a irlo transformando, ¿no? Porque te das cuenta, o sea, se va también transformando del enojo, la tristeza. Entonces, lo que decías, pues a lo mejor ya veo algo distinto, ¿no? Sí queda ese cariño, ese agradecimiento por lo que vivimos, pero ya no me genera nada más, ¿no? Y a veces las personas, sí, se enganchan como mucho y es que yo lo sigo extrañando después de 3 meses, ¿no? Y a veces les digo, a ver, ¿no? Del 1 al 5, ¿cuánto lo extrañabas al inicio? No, pues 5. Y después de esos 3 meses, ¿ahora cuánto lo extrañas? ¿O cuántas veces lloras, no? No, pues ya nada más 3. O sea, te das cuenta cómo eso ha ido cambiando. Entonces te decía, no es que vaya uno detrás de otro. Yo le digo como el efecto Mm. montaña rusa, ¿no? Unos días puede ser que esté muy enojada y a lo mejor bueno, voy como para arriba, ¿no? Me voy sintiendo más o menos, de repente pues revisé sus redes sociales, me enteré de algo y entonces otra vez voy como para abajo. Y luego ahí más o menos como que ya voy hacia arriba y así nos vamos a ir un rato, hasta como que esas curvas pues se van quitando y ya voy como de forma un poquito más lineal, ¿no? Hasta que ya me estabilizo totalmente. Entonces, es importante, te decía, tomar en cuenta que es un proceso normal, ¿no? No es ni que sean codependientes, ni que estén mal por extrañar a esa persona, ni que le quieran hablar. No, es parte de ese proceso y tiene que pasar, porque también si nos guardamos esas emociones, pues luego va a ser peor. Exactamente. Yo creo que es bien importante todo lo que estás mencionando, las etapas, que también hay que mencionar que las etapas las podemos vivir a veces primero una y luego otra o todas en un mismo día. Evidentemente, como dice la psicóloga Vero, pues son un montón de emociones que van a ir y venir. De repente ya no lo queremos, de repente sí, y otra vez nos sentimos bien, etcétera. Entonces, lo que nos sirve o para lo que nos sirve conocer esta parte del duelo es precisamente para saber que tenemos que pasar por muchas cosas como para poder llegar a esa culminación, para poder superar ese corazón roto y para entonces ya sentirse un poquito mejor, sentirse que ya está
progresando y como dice la psicóloga Vero, que ya vamos aprendiendo justamente de esta experiencia. Si no aprendemos, evidentemente, pues los errores se van a volver a cometer, pero sí, esta parte del duelo es bien importante para que así sepamos que, bueno, lo vamos a ir progresando y que digamos que si teníamos todo un camino oscuro, ahora sabemos más o menos por dónde tenemos que ir para llegar a nuestra meta. Pero vamos a ir a un corte y regresamos para que nos platiques más del duelo y qué hacemos y qué no hacemos, ¿va? Va que va, regresamos. Ahorita venimos. Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y si ustedes tienen dudas, comentarios y demás, nuestros números están apareciendo aquí abajito. Está el 800-911-6666, la opción es la número 3 y ahí brindamos orientación psicológica gratuita 24 horas. El día de hoy estamos hablando de superando un corazón roto y para ello la psicóloga Vero Galindo, que está de este lado, nos está auxiliando a conocer un poquito acerca del duelo, de qué etapas tiene, e incluso me gustaría que también, Vero, nos pudieses auxiliar a leer algunos comentarios, porque en redes hicimos la pregunta de cómo superarían un corazón roto y sus respuestas nos parecieron bastante importantes porque justamente vamos a hablar de eso. Entonces, Vero, si nos ayudas a leer unas respuestas que tengas ahí. Sí. Vale. Alguien dice que empezó a correr 12 kilómetros diario por casi, creo que dice un año. Un año. Alguien más dice, lloré mucho unos días, después me fui a terapia psicológica un año y al grupo de familia de Al-Anon, ya tengo 7 años ahí. Alguien dice, sí, hace 5 meses tuve 2 pérdidas importantes. Mi madre falleció y al mismo tiempo mi esposo estaba siendo infiel y a los 9 días del fallecimiento de mi madre se fue con la otra persona. Lo he enfrentado con terapia en línea y me ha servido mucho. Y creo que hablar con él, contestar sus llamadas, saludos, nada, absolutamente nada de contacto. Así yo sienta mucho dolor o lo extrañe, ya no. Dice, un buen tequila y parranda semanal de lunes a domingo, 3 meses. Híjole, pues a veces aplica, puede ser un día, pero ya 3 meses se me hace mucho. Claro, Y pues claro. es parte de lo que nos han compartido, ¿no? Pero si te das cuenta, la mayoría de los comentarios creo que tienen sus propias estrategias y parte de ellas, muchas mencionaban pues ir a terapia, que cuesta y que tiene tiempo. La mayoría de las personas nos hablaban acerca de un año, entonces creo que parte de explicar qué es esto del duelo, y ustedes dirán, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto tiempo? Quizá es por eso, precisamente para que ustedes sepan que como en estas etapas pues llevan su tiempo, llevan también mucho análisis, mucho trabajo, trabajo en línea, pueden hablar con nosotros, pero estos factores que intervienen en el proceso de duelo, ¿cuáles son, Vero? Pues mira, hay varios factores y creo que es importante nombrarlos porque lo que decía al inicio es que pues no todas las personas lo viven de la misma forma, ¿no? O sea, no es lo mismo un duelo de 5 años tal vez a uno de un año y no es que tenga mayor o menor importancia. A veces inclusive las relaciones pueden ser muy intensas, ¿no? Durar 3 meses y entonces pues es fatal cuando terminamos. Entonces, pueden intervenir factores, por ejemplo, el por qué terminó la relación, ¿no? Si me fue infiel, si a lo mejor pues se fue a otro lugar, ¿no? A otro país, a otro estado, si a lo mejor ya no nos llevábamos bien y nunca supimos cómo estabilizar la relación, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, el por qué haya terminado la relación y también quién la terminó, ¿no? Porque a lo mejor, y no es que no le duela a la persona que la terminó, seguramente también vivirá su proceso. Mi tesis precisamente fue del duelo y analizábamos, nosotros le pusimos las personas abandonadas, ¿no? Y entonces veíamos que por supuesto que había emociones más intensas
en las personas que que las habían terminado, ¿no? Que por supuesto te decía, también los que terminan la relación viven un proceso, pero es un tanto distinto. Pero de igual manera, pues lo van a vivir. Por otro lado, también es pues el tiempo que llevaban. No es lo mismo si nada más éramos novios y nos veíamos una vez a la semana, que a lo mejor si nos veíamos 3 veces a la semana, si ya vivíamos inclusive juntos, ¿no? Si había ya un matrimonio, inclusive hijos, eso lo puede tornar un poco más difícil porque generalmente pues se tiene que tener una relación al menos cordial si tienen hijos, ¿no? No es como, pues terminamos y me desentiendo para siempre. Pues tienes una responsabilidad y entonces tienes que tener contacto mamá y papá para ver qué va a pasar con los niños y eso puede activar muchas de las emociones que se generan en el duelo, ¿no? El enojo, la frustración, y entonces a veces hasta los niños salen ahí metidos y embarrados en la situación. Otro, por ejemplo, Oye, dime. antes de algo te iba a preguntar, ¿influye la edad de la persona? Pues sí, o sea, en el sentido tal vez un poco de la experiencia, ¿no? Que podamos tener. Digo, no es como, ay, si eres más pequeño, pues va a influir más, ¿no? Si es más joven. Puede ser, fíjate, pero por la cuestión un poco de la idealización que tenemos respecto a las relaciones de pareja, ¿no? Como el significado de una relación de pareja, como estas creencias que tenemos y un poco los mitos del amor romántico, ¿no? Creo que también, o sea, cuando uno va viviendo otras experiencias, pues tal vez te vas dando, o sea, no es que no duela, pero a lo mejor ya tienes otra forma de gestionar tus emociones, lo que veíamos, ya tienes otras estrategias, ¿no? A lo mejor ya vi que me agarré, pues esos 3 meses de fiesta para olvidarla, pues a lo mejor en la siguiente ocasión, como vi que me generó mucho desastre en mi vida, pues era, bueno, pues ahora a lo mejor ya nada más me agarro una semana, ¿no? Lo que yo decía, un día. Entonces, uno va aprendiendo también a partir de las experiencias y creo que más bien tiene que ver con eso la cuestión de la edad. De la edad. También algo, pues, lo que decía, el tipo de relación, ¿no? A veces ahora ya estas relaciones abiertas, pues no tenemos la etiqueta de novios. Entonces, eso como que a veces nos quita un poquito de carga, ¿no? El de, bueno, ya nos dejamos de ver. Y puede ser que a lo mejor sea menos doloroso, pero también puede ser que no. ¿No? O sea, los significados también de las personas ahí, por eso es importante en terapia a veces ver, pues, qué significaba esa persona para mí, ¿no? O sea, qué papel jugaba en mi vida. No siempre cuando hay una ruptura, pues se necesita acudir a terapia, ¿no? Precisamente por esto que les decía, a lo mejor yo ya más o menos sé gestionarlo y digo, bueno, si estoy triste, unos días lloro, me deprimo, pero ya luego otra vez medio agarro como el ritmo. Pero hay relaciones que son muy intensas, ¿no? Relaciones que fue muy doloroso y que entonces sí se necesita o es necesario un proceso terapéutico. Pero ahí también creo que es importante que uno se monitore, ¿no? Si yo ya me estoy dando cuenta que de verdad, o sea, no puedo con el dolor, que ya llevo una semana, un mes inclusive, ¿no? Que ya ni me levanto, que no quiero hablar con nadie, que sí está interfiriendo mucho en mis actividades, entonces sí buscar ya un proceso terapéutico. Si bien no hay como un tiempo en el que se viva, pero sí, bueno, dicen por ahí que el primer año, ¿no? De cualquier duelo es un poquito el más difícil porque hay también muchas fechas que atraviesan, ¿no? O sea, si a lo mejor pasábamos todas las navidades juntos, o si a lo mejor pues mi cumpleaños lo festejamos de una manera súper especial, ¿no? Entonces tiene que ver también mucho con eso, nuestro proceso. Y bueno, ahorita al final vamos a mencionar algunas cosas que generalmente o a veces las personas no hacemos, ¿no? Hacemos todo lo contrario. Y entonces que el proceso sea todavía más largo y más doloroso. Y bueno, aquí ahorita que menciono esto, creo que también hay que hablar de qué es lo esperado para un proceso de duelo, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos, de emociones y de conductas? Porque lo que te decía, a veces las personas, esto de los pensamientos recurrentes, ¿no? De lo extraño que está haciendo, quiero volver,
si yo hubiera hecho algo distinto, con quién estará, ¿no? Si no es mío, casi O qué casi me... hice mal, ¿no? También. Exactamente, o sea, son pensamientos que pueden estar muy recurrentes al inicio, ¿no? Lo que decíamos, yo creo que las primeras semanas, inclusive el primer mes, pues va a ser cuando más tengamos estos pensamientos, ¿no? En cuanto a las emociones, pues va a haber ahí un montón de emociones de tristeza, inclusive de miedo, ¿no? De incertidumbre, porque ya decía yo, si era una persona con la que yo ya organizaba mi vida, que hacíamos muchas cosas juntos, pues de repente es pues ahora, ¿dónde estoy parada? ¿No? Si yo hacía todo esto con él, Yeah. ahora es como si no tuviera vida. Eh, También, pues, desilusión, ¿no? Decíamos esto, enojo, inclusive hasta como la resistencia pues, no quiero dejarme sentir todas estas emociones, ¿no? Porque está mal, porque me han tocado algunas llamadas en donde la misma familia es así de, ay, ya no llores, no, pues ni siquiera valía la pena, pues te fui infiel, pues ya vendrá otros, ¿no? Pero el punto es que yo creo que a veces también la familia, pues no sabe qué hacer cuando nos ven llorando, ¿no? Entran también como en conflicto de yo no sé cómo ayudar y entonces pues como me angustia mucho, pues mejor le digo que ya tranquila, que no llore, porque así creo que la estoy ayudando. Y no es que lo hagan como para molestar, no, a veces las personas no sabemos cómo ayudar, ¿no? Esa es la realidad. Y yo siempre les digo, mejor tú habla y tú diles, pues, ¿qué necesitas? ¿No? Diles, a lo mejor, pues, este es un proceso normal, sí lo extraño, ya sé que me fue infiel y no quiere decir que quiera volver con él, pero pues lo extraño porque yo ya había pasado mucho tiempo con él, porque teníamos planes. A lo mejor solo Claro, y necesito ahí que... viene también la parte de la culpa que mencionábamos, ¿no? Porque es como decir, ¿cómo me puede gustar a alguien que es infiel? ¿Cómo puedo querer a alguien que me fue infiel o que cometió alguna falta o algo así? Es decir, como que también viene esa dualidad de pensamientos en decir, ¿cómo me puede gustar a alguien o cómo me puedo aferrar también a alguien que sé que no es una persona que puede ser conveniente para mí o para mi relación? Creo que ese conjunto de emociones y de conductas probablemente sean más bien un llamado de atención, ¿no? Para ver cómo estás viviendo esa pérdida o esta ausencia más bien de una relación, porque creo que tienes toda la razón, ¿no? A veces te puede llevar a cosas como rogarle a la persona, como poder estar culpándote a ti mismo, latiguándote de siempre, o simplemente estás diciendo no lo quiero vivir y prácticamente volvemos a la parte del duelo, ¿no? Que a veces lo queremos negar, no queremos ver, o simplemente queremos enfrentarnos y confrontarnos con lo que está sucediendo. Creo que podemos empezar con un primer punto acerca de estrategias de afrontamiento, aquellas cosas que pueden ser factores de riesgo o factores de protección y para simplificarlo un poquito, aquellas cosas que no deberíamos de hacer cuando terminamos una ruptura. Y creo que punto uno es querer evitar el duelo. Justamente para eso empezamos a platicar de qué es y muchas veces en línea o en experiencia propia de ustedes es no lo quiero vivir, no lo quiero ver, no lo quiero sentir y una de dos, o no lo quiero o lo quiero apresurar. Quiero que las cosas sean ya. O sea, quizá digan es que ya pasó un mes y ya y me sigo sintiendo mal. Bueno, claro, es lógico que después de un mes, pues te sigas sintiendo mal, o que después de una semana te sientas mal, o que te sientas triste. Creo que eso también es muy válido y que lo tienen que comprender que las cosas, por más que no quisiéramos, de todas maneras, pues van a suceder y tenemos que confrontarlas, ¿no? Esta parte de la evitación. Nos queda como un minutito, pero más bien te parece, Vero, si vamos a un corte y regresamos para hablar de las cosas que no podemos hacer o que no deberíamos de hacer en una ruptura. Va que va, me parece bien. Va, entonces, vamos y venimos, no se nos vayan.
Estamos de regreso. El día de hoy estamos hablando de cómo superar un corazón roto y la psicóloga Vero Galindo nos está auxiliando con este tema. Acuérdense que de la transmisión en vivo y si ustedes tienen dudas, algún comentario o algo así, lo pueden hacer aquí abajito. De hecho, muchas personas nos están mandando saludos. Les voy a mandar saludos rápidamente, Vero, a Lucy, a Graciela, a Yasmín, a Rubén, a Ram, a Vero, a Adriana, a Claudia, Nidia, a Rox, y nos hacen algunas preguntas también. También a la Rey le mando muchos saludos y parte de las preguntas que nos hacen es, ¿se continúa intentando en las relaciones con la esperanza del cambio? Pues eso lo vamos a platicar justamente ahorita, ¿no? De las cosas que no deberíamos de hacer. Y bueno, esta parte de la pregunta de cómo han superado o cómo se han enfrentado a esta parte del corazón roto, nos dicen que, bueno, pues más bien se fue de viaje. Creo que esa también es una buena opción. Dice, aún no lo estoy enfrentando, pero me duele mucho y ya no sé qué hacer. Yo creo que puedes comunicarte a la línea para poder tener un poquito más de control, entre comillas, de la situación. Roberto nos dice terapia y medicación controlada. Pues quizá a veces llega a ser necesario, como decías, ¿no, Vero? Que posiblemente a veces se necesite de un apoyo extra, pero evidentemente pues con la asesoría de expertos en el tema. Entonces, ahondando en esta parte de continuar intentando la relación una y otra vez, creo que es parte de las cosas que, entre comillas, diríamos, no se pueden hacer después o no se deberían de hacer después de una ruptura, ¿no? Así es. Y justo ahorita estaba recordando una llamada recientemente que tuve donde me decía, es que yo no lo puedo dejar, ¿no? O sea, ya lo intenté y no lo puedo dejar. Y parte, y creo que hay una pregunta ahí, ¿no? Precisamente que habla de eso, como del ir y venir en la relación. Y la otra que decía con la esperanza del cambio, sí tiene que ver con la esperanza del cambio y con las expectativas que tenemos, ¿no? Porque muchas veces además es, pues al inicio, generalmente las relaciones al inicio pues están chidas, ¿no? O sea, yo dudo que una relación al inicio esté como muy mal, porque muy probablemente las personas desde el inicio pues no se quedarían, ¿no? O sea, uno en una relación, pues claro que intenta dar lo mejor de sí, ¿no? Al inicio queremos que nos vean bien guapas, nos arreglamos, ¿no? Intentamos dar lo mejor. Entonces, generalmente es como estar recordando, ¿no? Esta etapa de, pues ese tiempo fue lindo y hacía cosas. Entonces, por un lado, es como eso, estar en la expectativa de va a volver a ser lo que era antes, ¿no? O esta esperanza del cambio, porque ya me dijo que iba a cambiar. Por otro lado, también este de ir y venir, muchas veces me parece que las personas no les gusta o no quieren, ¿no? Sentir esas emociones que por supuesto que son desagradables. A nadie le gusta estar triste o estar llorando, ¿no? O sea, a nadie le gusta, yo creo que aislarse porque terminó una relación. Parte de lo que me decía en esta llamada que comentaba era eso, ¿no? Pues es que, o sea, lo empiezo a extrañar y ya le estoy marcando. Entonces, por eso también la cuestión de normalizar el proceso, o sea, pues lo vas a extrañar, por supuesto, ni modo que no lo extrañes, ¿no? Así a lo mejor como de manera a veces muy abrupta les digo, como de, o sea, no es cuando alguien muere y al otro día lo entierras y ya después pues se olvidaron, ¿no? O sea, no, también ocupas un proceso. Entonces lo mismo sucede aquí. Y bueno, aparte de lo que se recomienda no hacer, ¿no? Principalmente Ujú. es pues el aislamiento, ¿no? Me aíslo y le dejo de contar a las personas, dejo de verlas, me quedo en mi casa todo el tiempo. Creo que de lo contrario, un factor de protección puede ser las redes de apoyo. Porque cuando yo estoy solo o sola, puedo tener un montón de pensamientos rumiantes, que de un pensamiento así hago una cosa gigante, ¿no? Y de por qué se fue y de seguro y entonces, y me hago toda una escena que a veces ni siquiera sé si pasó o no pasó o puede pasar. Y entonces eso por supuesto que me va a generar todavía más emociones desagradables y va a hacer que entonces yo me aísle y se va haciendo como un círculo vicioso, ¿no? Y al final me quedo ahí aislada. Sin embargo, cuando yo estoy con mis amigos, ¿no? Cuando les platico con mi familia, que me siento apapachado o apapachada por estas personas que me quieren, pues va a ser menos doloroso, ¿no? Al menos que haya alguien ahí que te abrace, que te diga, ay, bueno, ya todo va a estar bien, ¿no? Con los amigos que te enseñen unos memes. O sea, eso, aunque vas a estar triste, pero creo que te saca totalmente del estar pensando todo el tiempo en la persona.
Por otro lado, y que eso creo que sobre O sea, todo pero sí, ahorita, sí se vale como cierto grado, por así decirlo, de aislamiento, ¿no? Como para sí, estar claro. también tú en tu rollo, no sé, tristeando con música, llorando, etcétera. Sí, 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 claro que se vale darse sus espacios, ¿no? O sea, tampoco es que todo el tiempo tengas que estar rodeado con gente, pero no es como lo recomendable que todo el tiempo estés así, ¿no? Yo a veces les digo, si de repente un día no tienes a lo mejor compromiso, no tienes que ir a trabajar y te sientes muy mal, pues pon las películas así más tristes y que te hagan llorar y a lo mejor, ¿no? Cómete un helado o prepárate tu comida, come en tu cama o quédate en pijama y está bien, ¿no? Porque también es parte de dejarse vivir esas emociones, ¿no? Otro que decía a lo que iba es espiar en redes sociales, que eso como nos encanta, ¿no? La palabra esta de stalkear, Claro. que parecemos FBI, y yo creo que a todos nos ha pasado, pero precisamente muchas veces es muy doloroso, ¿no? El estar viendo si ya anda con Mm. alguien o, ay, está muy feliz y yo aquí que me pudra, ¿no? Y entonces eso nos va a generar, por supuesto, que muchas más emociones. Y esto lo que va haciendo es que va alargando ese proceso de duelo, ¿no? Lejos de ello, y uno de los comentarios nos ponían es, pues, comunicación cero, ¿no? Contacto cero. Sé que a veces, claro, que queremos estar espiando, nos causa morbo, pero lo mejor siempre es como abstenernos, porque eso también nos va a ayudar mucho en este proceso. Otra cosa, aplicar esto de un clavo que saca otro clavo, ¿no? Porque luego ya no tenemos uno, Claro. sino dos clavos. De lo contrario, es importante darnos un tiempo y un espacio, porque muchas veces lo que he visto también es eso, va una relación tras otra, una relación tras otra. Y entonces por eso no Ujú. tenemos como un aprendizaje y vamos repitiendo estampitas y patrones, ¿no? Y entonces siempre me tocan los infieles, siempre me tocan los alcohólicos, siempre estoy, ¿no? En estas famosas relaciones tóxicas. Y es claro, porque no nos hemos dado ese tiempo para poder sanar todo lo que sucedió en esa relación. Otra Claro, y que ahí no, también quizá uno se empieza a cuestionar, ¿no? El por qué siempre me tocan malas relaciones, o por qué nadie se quiere quedar conmigo, o incluso quizá ahí ya estamos hablando de alguna otra circunstancia relacionada con el abandono o la dependencia o alguna otra situación, ¿no? Pero tienes toda la razón, el estar tapando el sol con un dedo, uno tras otro, pues en sí habla mucho de tu situación individual, ¿no? así es, entonces por eso hay que darnos como ese tiempo. Otros, por ejemplo, los encuentros sexuales que son como evasión, ¿no? O sea, no es que esté prohibido y no es que sea pecado que no puedas tener, no, o sea, creo que está bien, pero siempre y cuando uno lo haga con conciencia, ¿no? A veces más bien es que, pues para olvidarme voy y salgo y entonces tengo además relaciones sexuales de riesgo, ¿no? Porque no me cuido y eso a veces lejos de ayudar, ¿no? A lo mejor en el momento pues me divierto y la paso bien, pero ¿qué sucede? Después de eso, pues viene como el vacío, la soledad, ¿no? La comparación de, pues a lo mejor lo que yo estoy buscando es cariño, pero pues con tal y de no sentirme sola, pues acepto esto. Otro, y que Y hablaban también así, ajá, justamente te iba a decir así, eso, ¿no? O sea, esa parte de las fiestas, de la barranda, de la borrachera, de las drogas, etcétera. O sea, creo que también es un escape bastante común, ¿no? Y creo que muchas veces los amigos, la mayoría de las veces son quienes te dicen, ay, pues vente, vamos a salir de fiesta y con eso se te olvida, ¿no? así es, ¿no? Y eso de repente digo, pues, no nos ayuda, nos distrae, pero más bien con qué frecuencia lo hacemos. Otro, y que hablaban también mucho eso de los medicamentos o sustancias psicoactivas. Eso también lo ocupamos como evasión y eso creo que después nos puede traer otros problemas, ¿no? Si yo consumo mucho alcohol, pues por supuesto que después puedo tener un problema de alcoholismo y entonces ya no nada más tengo el problema de la tristeza y del duelo, Ujú. sino que ahora ya tengo también alcoholismo, ¿no? O esto de por querer evadir, pues me meto un montón de medicamentos. O sea, si es un tiempo que ya llevas considerable y que de verdad no te sientes bien, creo que sí hay que acudir a una evaluación, pero en realidad si uno no lleva tanto tiempo, lo mejor es también dejarnos sentir, porque los medicamentos siento que lo único que hacen es como cubrir todo eso que está. Claro, es postergar, ¿no? Muchísimo. Exacto. Creo que otro punto importante y que también es muy recurrente es decirle, vamos a terminar como amigos, vamos a seguir en contacto y la pregunta del millón es, ¿de verdad estás listo para ser su amigo o su amiga?
Exacto, y yo no dudo que se pueda, ¿no? O sea, yo sí tengo, por ejemplo, exparejas Sí, con las claro. que ya después me llevo bien, pero tampoco es una, ni que sean mis mejores amigos, ni que les, ¿no? Porque ¿qué hace uno con sus amigos? Pues le cuenta de su pareja, de lo que hace, ¿no? De lo que le gusta, y a veces con estas personas pues no nos sentimos cómodas. Entonces, sí se puede, pero tendremos que tomar un tiempo y un espacio para sanar todo eso que hay, porque si no, entonces empezamos como en esto de, pues le quiero causar celos y le cuento. Entonces entramos como en un juego, a mí se me hace como muy perverso por parte de las dos personas. Entonces, por eso darse su tiempo cada uno y también eso de hablar mal del ex, no es que esté mal o que no haya que desahogarse, pero creo que también el punto es que, pues a veces si regreso, pues resulta que ya nadie lo quiere, ¿no? Y es bueno, sí con personas tal vez de tu confianza, pero también, ¿no? A veces pues estamos muy enojados y decimos pues cosas, ¿no? Que sucedieron y la importancia era pues la responsabilidad de cada uno. Claro, a veces creo que más bien es querer exponer qué tanto te dolió la ruptura y exponer quién fue la persona que te hizo tanto dolor. Pero hoy se nos acaba el tiempo, vamos a ir un corte y hablamos, regresando de lo que sí podemos hacer o lo que sí deberíamos de hacer, ¿vale? Vamos y Muy venimos. bien. Estamos aquí de regreso hablando de cómo superar un corazón roto y Vero nos está auxiliando muchísimo con este tema. La gente nos menciona precisamente cómo lo han hecho y dice, el tiempo lo cura todo, pero también hay que ir al gym, distraerse con los amigos. Alguien más dice terapia, es poco a poco, una nueva rutina. Muchos hablan justamente del gimnasio, salir, enfocarse en el trabajo, ratos libres, poesía, etcétera, etcétera. Terapia, enfocándote en ti, buscar relaciones ¿qué? Contigo mismo. Es decir, muchas cosas de las que sí funcionan, evidentemente van a ser muy similares, porque tal cual, sí funcionan. Y muchas de estas creo que vienen en son de vivir esta separación. En lugar de evitar y querer no ver estas cosas, más bien es vivirlas, enfrentarlas. Y creo que parte también esencial de saber cómo voy a afrontar esto es aceptar mi responsabilidad. Creo que aun cuando las relaciones terminen por cualquier cosa, se vale poder decir, chin, yo también la regué en esta relación, chin, yo también le puse el cuerno, o chin, también le hablé feo, o también hice algo que no me gustó, o que también no puedo decir que el otro siempre tuvo la culpa o que el otro me terminó. Creo que esa parte de la responsabilidad nos ayuda a hacerle frente para que, como bien nos decía Vero, pues no caigamos en otra relación que sea exactamente, ¿no? Calca y copia. Así es, sí, sí, y es mucho, o sea, justo cuando nosotros nos damos ese tiempo para reflexionar lo que pasó, podemos llegar a eso, ¿no? ¿Qué responsabilidad tuve? Porque al final en una relación de pareja está el 50 y el 50 de responsabilidad, ¿no? No es ni solo él ni solo yo. A veces inclusive hasta en una infidelidad, ¿no? Pues creo que es, bueno, ¿qué parte sucedió? A lo mejor yo me di cuenta y no hice nada, no puse límites, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya para antes de que se nos acabe el tiempo, creo que es importante como Ujú. mencionar esto de qué cosas sí nos van a ayudar, ¿no? Precisamente en este proceso. Y parte de ello Ujú. es, ¿no? Primero el recordar quién soy, ¿no? Porque a veces en las relaciones, pues pareciera ser como que nos fusionamos, ¿no? Yo siempre les digo como la canción Tú y yo somos uno mismo. Parece ser que las relaciones son así, ¿no? Y entonces vamos a todos lados juntos y hacemos todo juntos y entonces a Ujú. veces se me olvida eso, ¿no? ¿Quién era yo antes de esa relación? ¿Qué sueños, qué metas, qué cosas quería en la vida? Porque eso es lo que Claro. nos va a ayudar, ¿no? Bueno,
sí compartí con esta persona, pero esa persona no era mi vida y esa persona no era yo. Yo soy esto, yo hago esto, yo quiero esto, yo necesito esto. Y entonces eso ya nos da una pauta primero, como el pues, separarme, ¿no? De esta persona y ver que somos individuos, que estábamos conviviendo, sí, pero que también pues cada uno tenía una vida antes de conocernos, ¿no? Y parte de eso también es pues recordar nuestro proyecto de vida, porque a lo mejor a veces es como, ay, pues yo quería esto, pero como ya no está él, pues mejor no. A lo mejor no teníamos planes de entrar a una maestría juntos. Y como ya no está, pues digo, no, pues ya no quiero nada. Entonces también es parte de recordar, bueno, ¿cuál era mi proyecto de vida antes de estar con esta persona? ¿No? ¿Qué es lo que quiero en este momento? A lo mejor se modificó, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que a lo mejor él me decía que una maestría, pero yo digo, bueno, no quiero esa, quiero esta otra, ¿no? Entonces también creo que es importante recordarnos. Otra es parte de retomar todas nuestras actividades que nos generan bienestar. Muchas veces dejamos de hacer cosas, dejamos de ver amigos, y no es que esté bien o mal, porque creo que no muchas de las relaciones a veces pues, no ocupan mucho tiempo, pero sí creo que es importante que no siempre dejemos de lado esas actividades, esas personas que ya estaban. Si a lo mejor ya lo hicimos, bueno, pues también se vale tratar de recuperarlas, ¿no? A lo mejor les empiezo a hablar a mis amigas, les digo a mis amigos que vayamos al cine, que hagamos otras actividades, ¿no? A lo mejor si a mí me gusta andar en bici, si a mí me gusta salir a caminar, ir al parque, ir a por el cafecito, pues empezar a hacer eso, ¿no? Todo eso que nos genera bienestar, creo que es importante también empezarlo a llevar a cabo nuevamente. También el Y punto a las lo mejor. nuevas oportunidades, ¿no? Quizá como las nuevas actividades que te pueden auxiliar a conocerte mejor. Exactamente, ¿no? A lo mejor, no sé, me di cuenta que también, ¿no? O sea, aparte de las actividades que hacíamos, me di cuenta que también me gustaba esto nuevo. Ah, pues lo puedo llevar a cabo. Es como una nueva forma también, pues, como de reconocernos otra vez, ¿no? O como conectar también, inclusive hasta con otras personas, ¿no? Porque si yo voy al gimnasio, pues lo más probable es que pues empiece a hacer ahí, ¿no? Amistad con alguna persona o que me saluden o empiezo a conocer más personas. No es que ya vaya a conocer y vaya a tener una relación, no, sino empezar a conocer que también hay otro tipo de personas y también parte como yo le puse reconectar con el mundo, ¿no? Porque es esto, como que les decía yo, es como fusionarnos con la otra persona y es como si entonces todo ese tiempo solo existimos él y yo y se me olvida el mundo, ¿no? Y se me olvida que puedo ir al cine con alguien o yo solita, se me olvida que puedo ir por el café, que puedo estar con mi familia, que puedo estar leyendo un libro, que puedo estar viendo el simichat, ¿no? Por ejemplo, que puedo hablarle a mi amiga y echar el chisme. O sea, creo que también es eso, reconectar con esas otras cosas que nos hacen ser. Yo siempre les digo que nosotros tenemos diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? La parte familiar, la parte laboral, la parte profesional, en ocasiones académica, la parte social, que es con los amigos, la parte individual y la parte de la pareja. Y a veces, pues no es que sea más importante lo familiar, pero habrá ocasiones en lo que tendremos que voltear nuestra mirada ahí. Habrá momentos en los que tendremos que voltear más nuestra mirada a nuestra pareja, ¿no? A nuestros amigos, pero el punto no es enfrascarse solamente en una de ellas, porque si no eso es lo que sucede. Claro, cuando yo termino una relación de pareja, pues es como si el mundo se acabara, porque mi mundo era esa persona. Entonces, pues Claro, también y eso creo que reconocer. tiene mucho que ver con que a veces intentamos el poder opacar los problemas que tenemos en otras áreas y solamente centrarnos en la pareja. O sea, como que la pareja nos va a resolver todos los demás problemas y creo que es muy conveniente empezarlos a separar un poco, ¿no? Digamos que un problema es lo económico, un problema es esto y también hay una solución para cada cosa. En resumen, es vivir el duelo, saber que es doloroso, reconectarse con el mundo, poderse conocer y, claro, llevarlo a terapia en caso de que sea necesario para hablar un poquito de qué es esto del miedo a la soledad o a la soltería y profundizar un poquito más, ¿no? Pero pues se nos Así acaba es. el tiempo. Muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más o ya nos despedimos acá.
Pues nada, solamente igual, pues si ya se dieron cuenta que les está costando trabajo, pues llamen a la línea, estamos las 24 horas y el servicio es totalmente gratuito. Exacto. Pues muchísimas gracias, Vero. Gracias a todos los que nos vieron y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.